Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche, con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las características que históricamente han posicionado de manera ventajosa a Costa Rica es la capacidad para innovar en algunas áreas que luego diferencian al país del resto del mundo. Así ocurrió hace mucho con el alumbrado eléctrico, con el sistema de salud unificado, con la abolición del ejército y con la producción masiva de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. En este momento hay 2 iniciativas en el Congreso que tienen este potencial innovador. Un proyecto de ley para crear un nuevo instrumento financiero llamado bonos verdes y un proyecto para regular la generación distribuida de electricidad para autoconsumo. Sobre estos temas invité esta noche a conversar a la diputada por el Partido de Liberación Nacional, la ingeniera Paola Valladares. Buenas noches, diputada Valladares. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Gracias, un gusto. Muy buenas noches a todos. Diputada, estos temas que mencionaba antes tienen aplicaciones concretas, pero tienen un lado conceptual que no es tan sencillo y que hay que explicar con un poco más de detalle. Empecemos por los bonos verdes. ¿Qué son los bonos verdes y de qué le servirían a una persona común que vive en Turrialba, donde es usted, o de Golfito? Ok, el proyecto, para llamarlo de una forma sencilla, nos hacemos referencia a él como bonos verdes. Realmente es la promoción o incentivar el uso para financiar obras a través de los valores de oferta pública temática, que son los valores que se transan en la bolsa de valores. Entonces, este proyecto en específico lo que busca es promover el uso de este tipo de instrumento para financiar todos aquellos proyectos que nos ayuden a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzar el plan estratégico en el combate al cambio climático del país. Entonces, se llaman bonos verdes a los proyectos que se financian, que vienen a traer impacto ambiental, ¿verdad? Que ayudan al trámite ambiental, y están los bonos sociales, que es los que también permiten promover proyectos, obras o actividades que tengan que ver con el ámbito social, y estaríamos hablando de alcantarillado, agua potable, saneamiento, incluso vivienda, generación de empleo, y algo muy importante en este momento en el que el mundo entero atraviesa pues el desastre a partir de la pandemia, además ayuda a la mitigación post-pandemias. Entonces, o puede ser la combinación de ambos, que ya serían bonos sostenibles. Le hemos llamado bonos verdes porque ciertamente el título es bastante engorroso, muy técnico, ¿verdad?, para los que se manejan en el área financiera, pero son valores de oferta temática. Entonces, lo que ayuda es que este financiamiento es a una tasa menor que cualquier otro financiamiento de obra, toda vez que cumpla con los requisitos de ser proyectos que ayuden a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible y el combate al cambio climático. Costa Rica, como usted lo mencionaba, bueno, ha sido pionero a nivel mundial en temas de el cambio climático, en carbono neutral. Bueno, ahora estamos hablando de descarbonización de las economías, pero creo que con esto es la herramienta para pasar de toda la parte teórica a algo más tangible, y es financiar obras. ¿Y quiénes pueden financiar? Ahí va, porque para ir desanudando un poco la jerga, porque está complicada. Hablamos de un instrumento bursátil, es decir, de un instrumento que se lanza al mercado para captar dinero, para lograr ¿qué instituciones podrían lanzar un bono verde? Bueno, pueden estar toda la administración pública, centralizada y descentralizada, instituciones autónomas, semiautónomas, las municipalidades, ¿verdad?, las empresas o instituciones públicas. Todos ellos pueden entonces generar proyectos a través de este financiamiento, que es muchísimo más noble. Esto además
porque, o sea, el listado de proyectos que se puede atender es bastante amplio. Entonces, digamos, en el tema ambiental podríamos estar hablando de agricultura verde, podemos estar hablando de eficiencia energética. Incluso, usted lo mencionaba, nuestro país siempre ha estado a la vanguardia y hoy tenemos un 98, casi 99% de nuestra energía producida a partir de fuentes renovables. Y el proyecto, el financiamiento puede ayudar incluso al desarrollo de lo que vamos a ver más adelante, que puede ser la producción eléctrica a partir de la energía solar o la energía eólica, y puede entonces no solo financiar la obra, sino la operación y el mantenimiento de proyectos que vienen a generar electricidad todavía más amigable para el país. Cuando estuvo en discusión el tema del tren eléctrico, punto y aparte del objeto en sí, el financiamiento, incluso a nivel del Banco Centroamericano, había un ente que iba a aportar recursos porque el proyecto, los fondos verdes o los bonos verdes financian transporte limpio. Entonces era, digamos, en el marco del empréstito que iba a financiar el tren eléctrico, ciertamente esta cualidad de que ayuda ambientalmente, que es un transporte limpio, puede ser financiado con este tipo de fondos. Paola, usted mencionaba recién un concepto al pasar que está en todo el proyecto y es el de los valores temáticos. ¿Qué son los valores temáticos? Bueno, es lo que se establece en la bolsa, ¿verdad? Y es para este tema específico, son valores de obra pública. Temáticos, ¿por qué? Porque vamos a hablar de tema ambiental, tema social o el conjunto de ambos que sería sostenible. Ya incluso la ley establece, o sea, el proyecto de ley establece que tiene que regirse bajo la norma, la ley con lo que ya la bolsa se desarrolla, está Sujeval de por medio, tenemos todo dentro del mismo marco en donde el país maneja los temas bursátiles, sencillamente es la distinción para qué van a ser usados esos fondos, que a nivel mundial incluso es como un boom que viene dándose ya de varios años para acá, en donde hay una necesidad, por decirlo así, o hay una oferta grande de colocación de recursos para financiar obras que ayuden a mitigar el impacto ambiental que hoy vive el mundo entero. Costa Rica ya ha incursionado en algunas áreas similares. Recuerdo cuando el país salió a vender aire, que fue algo que en el mundo se causó mucha simpatía, porque vender aire tiene un doble sentido, pero en realidad lo que estábamos vendiendo era mantener nuestros bosques primarios intactos. ¿Cómo se captaría, con este proyecto, cómo se captaría el dinero y cómo llegan esos fondos luego al trabajo comunal en concreto? Bueno, vamos a ver, la importancia y la relevancia del proyecto, y es de las cosas rescatables, es que va a promover la inversión extranjera directa para financiar proyectos. ¿Y cómo va a llegar a las obras comunales? ¿Cómo va a llegar a mi pueblo de Turrialba? Bueno, ciertamente a través de las municipalidades o las instituciones descentralizadas o el mismo gobierno central, podamos impulsar proyectos que vienen a reactivar la economía y vienen a atender necesidades puntuales. Yo me imagino, sobre todo en poblaciones indígenas, no solo voy a decir Turrialba, ¿verdad? Lo vemos en casi todos los asentamientos indígenas de nuestro país, en donde el tema, por ejemplo, de agua potable sigue siendo una necesidad. Poder financiar acueductos, poder financiar saneamientos, podemos construir escuelas, podemos construir, bueno, todo lo que tenga que ver con el área de salud, ciertamente le va a traer un beneficio social porque estás atendiendo un problema que ya tienen esas poblaciones o algunas comunidades, pero además estamos dando reactivación económica, porque vamos a generar empleo en la construcción de obras o en proyectos ya macro, porque podríamos estar hablando, bueno, creo que el país ya no volverá a esa línea de desarrollar hidroeléctricas porque es lo que promovemos con el otro proyecto, porque tienen un costo muy elevado, pero a lo que voy es a proyectos hasta de esa envergadura a nivel mundial. Ya están estandarizados a nivel mundial ciertos criterios para garantizar que los proyectos que se financien cumplan con esos criterios, que de verdad estén orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que los tenemos. La meta mundial era el 2030, sin embargo, pareciera que todavía estamos muy lejos de eso, pero ciudades resilientes,
sostenibles, todo eso se puede desarrollar con este financiamiento. Es un instrumento, lo que busca es la promoción y el incentivo de usar estos recursos que ya de por sí pareciera que sobran a nivel mundial, poderlos captar hacia nuestro país, que los podamos colocar, que las instituciones del Estado lo utilicen para financiar y ciertamente en un momento de crisis fiscal, además de la crisis sanitaria y de salud por la cual atravesamos, es una forma de poder generar desarrollo. Y vuelvo a lo que siempre he repetido, por cada $1.000.000 invertidos en desarrollo de infraestructura podemos generar cerca de 40.000 empleos entre directos e indirectos. Entonces, es un círculo virtuoso el poder estar potencializando esta ley. El proyecto camina muy bien en la Asamblea Legislativa, ya salió dictaminado de la Comisión de Ambiente. Es un proyecto que lo suscribimos todos los diputados y diputadas de la comisión, de todas las fracciones legislativas, y pues esperamos que una vez que se agote el tema de la discusión de empleo público, ya podamos tenerlo como prioridad en la agenda del plenario legislativo. Tratando de entender lo que dice, este proyecto es este instrumento financiero ya se ha utilizado en otros países, se utiliza frecuentemente. ¿En dónde? Denos algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, en Brasil se ha utilizado, en Chile, y ahorita en nuestro más cercano vecino, en Guatemala, se utilizó ya para atender proyectos que vengan a ayudar al combate contra el COVID, ¿verdad? Como les decía, en la parte social, todo lo que venga a mitigar el impacto de las pandemias puede ser utilizado. Entonces, es algo, bueno, y en Inglaterra, en Europa, en la Unión Europea, pues muchos de los financiamientos se dan a través de esto. Nosotros lo que estamos es haciendo la ley para habilitar la posibilidad de utilizar esos recursos y además se genera una serie de incentivos. ¿De qué forma? Bueno, le dice a las municipalidades, al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Agricultura, al MEIC, al MOP, que en la medida de sus posibilidades y en el alcance de su composición orgánica, puedan ayudar a que algunos trámites sean más ágiles a la hora de que el proyecto sea en esta línea, ¿verdad? De poder alcanzar aspectos de solución ambiental y social. Y además promueve la atracción de inversión extranjera haciendo una modificación a la ley del impuesto de las rentas para mantener una tarifa única y sostenida de un 8%, toda vez que se pueda comprobar que el recurso es extranjero, ¿verdad? Entonces, todo eso es incentivar a que haya alguien que quiera financiar, que lo coloque, que en la bolsa se pueda disponer y que el Estado disponga de esos recursos para financiar obras, proyectos y actividades que combatan el cambio climático. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Municipalidad de Matina tiene un proyecto que está en la línea de los objetivos. ¿Cómo debería proceder para sacar o lanzar uno de los bonos verdes? Bueno, eso igual a como ya está establecido, cualquiera que saque o tenga bonos en la bolsa, ¿verdad? Entonces ya la ley no la estamos tocando, lo que estamos buscando es que entonces la Municipalidad de Matina le sea más atractivo ir por un tipo de financiamiento como el de los bonos verdes, que no ir a un banco, no sé, hipotecar o por lo menos poner a responder algunos de sus activos o el flujo anual de sus ingresos para poder financiar, ¿verdad? El asunto es que lo que buscamos con la ley, ciertamente, incluso el título lo establece, es fomentar el uso de los bonos temáticos, de los valores de oferta pública temática, ¿verdad? Que entonces se acerquen, dispongan y utilicen esos recursos que su tasa es menor, mucho menor que el financiamiento a través de cualquier otra institución financiera o, no sé, alguna cosa lejos de lo que puede ser una alianza público-privada. Diputada Valladares, el otro tema que mencioné al inicio es generación distribuida para autoconsumo. Está este proyecto, pero ya hay un tema del ICE, el ICE ya tiene un mecanismo. ¿Qué cambia el proyecto de lo que ya tiene habilitado el ICE? Vamos a ver, vamos a empezar aclarando que hoy el país no tiene regulación en cuanto al tema.
Hay un reglamento vía decreto que está vigente desde el 2015, pero la actividad económica propiamente hoy tiene inseguridad jurídica. Hoy no hay gobernanza. Entonces, con el proyecto que lo hemos venido construyendo y que fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, lo que busca es establecer claramente cuáles son las competencias de los actores. Y lo que busca entonces es que el país vaya hacia la producción de energía a costos más bajos. Y esto evidentemente al final en la facturación del cliente o el abonado, ya sea residencial o empresarial, ciertamente se vea beneficiado. Ahora bien, es cierto, hoy algunas zonas manejadas por algunas de las empresas eléctricas o cooperativas permiten que un número determinado de sus abonados pongan paneles solares, que es, digamos, el más fácil de dimensionar, pero también cabría un eólico para su propia producción y se desconecten del sistema eléctrico nacional. Hoy hay un tope a partir del reglamento y de varios reglamentos o a la falta de ley específica habilitante, que eso es lo que es esta, se utiliza lo que ha habido en algunas otras leyes como la 7200, que son los generadores privados. Entonces hay un tope. Solo el 15% de un circuito eléctrico, por decir, la empresa de servicios públicos de Heredia, el 15% de sus abonados, no más de eso, podría poner paneles solares y producir su propia electricidad. Hay un límite a la cantidad de gente que puede participar. Hoy hay un límite. Entonces, la idea con la ley es, a partir de estudios y criterios técnicos, se puede habilitar a que haya, dependiendo de la zona, un poco más. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Sobre todo un sector empresarial, un sector industrial, a la parte hotelera, hoy que el turismo está de rodillas, ¿verdad? Luego de 13 meses de pandemia, ciertamente esto les puede ayudar. Sin embargo, lo que cabe señalar, y por eso al inicio decía que hoy no tenemos seguridad jurídica, lo que buscamos con la ley es que el sistema eléctrico no quede desprotegido. ¿Por qué? El tema de la electricidad es muy particular. Yo la produzco, la pongo en el sistema y la tengo que consumir, ¿verdad? Entonces, con el proyecto de ley estamos habilitando, yendo más hacia el futuro, vendrá el tema de almacenamiento de energía, pero hoy no es común. Viene el tema de microredes o redes inteligentes y se le mete entonces la habilitación de una serie de usos en tecnología que van a venir a futuro, que no nos revuelque como nos ha pasado con el tema de la generación distribuida, que está entonces desprotegido y que no afecte el sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque si yo no regulo la actividad y todo el mundo se desconecta, los que quedamos conectados vamos a tener que asumir el costo total. Entonces, además, hay una asignación de acciones para la autoridad reguladora, que lo que permite es que cambie el instrumento de, o el modelo tarifario a partir del reconocimiento de una serie de servicios que hoy no se reconocen. Y además metemos un concepto muy importante que ya en Europa se usa de hace varias décadas, pero es los servicios de interés general. Hoy la autoridad reguladora de los servicios públicos, lo que regula son servicios públicos. La estamos habilitando para que regule estos servicios de interés general. ¿Y cuál es la diferencia? Los servicios públicos los brinda el Estado. Estos los puede brindar no precisamente el Estado, pero sí cubriendo las necesidades que el Estado daría sin tener que invertir propiamente. Entonces vemos como cooperativas de Copelesca, no sé, en la zona, todo este tipo de cooperativas que se dedican a la generación puedan entonces tener una regulación más clara que hoy está solamente en un reglamento, que incluso el reglamento se viene trabajando para modificarlo y actualizarlo, pero no ha entrado aún en vigencia. Y lo primordial es que con la ley tenemos esa seguridad jurídica para que la actividad esté regulada, pero que les permita desarrollar. Paola, hace unos días conversé con Irene Cañas, la presidenta ejecutiva del ICE, y hablábamos de que este modelo de autogeneración a partir de gente que se pone distintos instrumentos para autogenerarse,
Es muy bien recibido desde el punto de vista incluso de la contribución al ambiente en países en donde la matriz es sucia. La mayoría de los países, Costa Rica es, como decíamos antes, una increíble excepción. La mayoría de los países tienen el 60, el 80, el 40% de su matriz eléctrica a partir de combustibles fósiles. En el caso del ICE no es así. Entonces, no estamos de alguna manera empujando o poniendo a competir una generación privada y autoconsumible limpia con una generación limpia que ya está haciendo el ICE. Vamos a ver. El mundo entero se electrificó a partir, por ejemplo, de aquellas grandes masas o hidroeléctricas que generaban la producción eléctrica para poder dar electricidad a todo el país. Hoy la generación distribuida lo que busca es generar con pequeñas células o pequeñas unidades alrededor del país con menores costos. Ahí está la diferencia. No es lo mismo un parque solar, los costos de un parque solar que ya de por sí se vienen desarrollando, sobre todo en las zonas francas, a ir a construir una hidroeléctrica. Nunca los costos van a ser iguales. La hidroeléctrica, y lo vemos, pues al final todos esos costos se trasladan a la factura del consumidor. Si nosotros pensamos en paneles solares, ciertamente los costos la diferencia es bastante grande, es abismal. Y esos costos son los que se tienen que traducir a la facturación del cliente, el abonado. Si bien es cierto, ya tenemos una matriz eléctrica limpia o sea, lo decíamos en el comentario del proyecto anterior, nuestra matriz eléctrica anda de alrededor del 98% limpia. Sin embargo, casi el 70% es a partir de hidroeléctricas. No hemos logrado diversificarnos o ampliar el tema de la generación a partir de sol. No hemos ampliado el tema a partir de las eólicas, que incluso tiene un costo alto, por lo menos los parques eólicos que se desarrollan en el país. Y el viento no es constante los 12 meses del año. Pero con el sol hay una premisa: el peor día de luz solar en Costa Rica está por encima del mejor día de luz solar, por ejemplo, en Alemania. Entonces, esto significa que podemos ya no solo producir limpio, que ya alcanzamos esa meta, pero ahora produzcamos limpio a menores costos. Eso Paola, es lo que busca ¿por qué se oponen las empresas distribuidoras de electricidad? Ahí hay un lobby en contra de este proyecto muy fuerte. Viera que lo hemos podido mitigar, o sea, cuando hablamos de gerencia de proyectos, una de las gestiones que se hace es manejar los grupos de interés. Nosotros, en la elaboración de este proyecto, me queda la satisfacción que logramos sentar a todos los actores a la mesa de trabajo y construir el proyecto. Sentamos al ICE, sentamos al CENSE, sentamos a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a SPH, las cooperativas, las distribuidoras, para que en conjunto pudiésemos hacer un proyecto que permitiera gobernar el tema y darle seguridad jurídica a un tema tan trascendental como la generación eléctrica, disipando los miedos que tenían. Entonces, una de las oposiciones al inicio es que el proyecto contemplaba el autoconsumo virtual. Y eso era, yo podía tener una propiedad en Guanacaste y lo usaba en mi medidor en San José. Sin embargo, eso se eliminó para lograr llegar a ese consenso. Posiblemente, no sé, en algún tiempo futuro, no muy lejano, el país promueva la modificación de eso. Pero hoy, lo que antes de ir tan allá en materia tan avanzada, por decirlo así, con el miedo que podría tener el conjunto de actores de que se abra el monopolio, que no se abra, que esto, que el otro, logramos sacar algunos temas que le podían hacer ruido a la génesis del proyecto, que es sencillamente brindarle la seguridad jurídica que hoy el país no tiene. ¿Y a qué me refiero? Lo que les explicaba de que si empiezo a desconectar consumo, el sistema eléctrico puede colapsar, y no solo en temas de que nos va a tocar a los demás asumir ese costo, sino que puede producir esos desbalances. En diciembre
por ejemplo, se inauguraron 2 plantas solares en dos distintas zonas francas que sumaban 4 megas. Y si por allá tenemos otra producción de 4 megas y por allá una de 800, bueno, 1 mega y por allá y vamos sumando, el sistema eléctrico se va poniendo frágil y podríamos tener un problema. Entonces, la urgencia de esta ley es poder generar esa seguridad jurídica para que todos estemos tranquilos, que mi luz, o sea, aquí nos vemos, estamos en contacto, ustedes me ven por la pantalla y no hay un parpadeo, no hay esos apagonazos, la luz es constante y posiblemente lo vemos tan natural que creemos que no hay ciencia detrás de esto, pero es todo un arte para poder mantener un sistema eléctrico como el que tiene Costa Rica y no podemos desprotegerlo. Doña Paola, se nos acabó el tiempo. Sí, ya media hora se fueron volando, pero creo que quedaron puestos en el aire los dos conceptos. Son conceptos interesantes. Le agradezco el esfuerzo por tratar de poner en palabras sencillas dos temas que tienen un nivel de complejidad. La diputada Paola Valladares, muchísimas gracias por su tiempo. No, con mucho gusto y a la orden. Estos temas son apasionantes para mí. Así es. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Ideas nuevas, conceptos nuevos para tratar de desarrollar este país que tanto queremos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.